¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a este programa de Pasos Perdidos. Viernes ya, cerrando la semana, doble sesión en la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Muchas leyes, algunas leyes que se aprobaron, muchas insistencias que también se dieron tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Así que también vamos a estar repasando eso y nos vamos a empezar a introducir en el presupuesto porque hoy Silvia nos trajo todo lo que tiene que ver la primera lectura, parte de lo importante del presupuesto porque es un montón, pero ya vamos, como hicimos la otra vez, un poco adentrándonos en qué va a traer el presupuesto que envió ya el Ejecutivo Nacional, así comenzó además la semana y termina ya, bueno, con algunas preocupaciones económicas, sin duda por las variables que tanto tiene previsto el presupuesto como las reales que están siendo en este momento, bueno, ahí rozando el techo de la banda y elásticamente moviéndose dentro de esos parámetros. Pero antes que nada vamos a repasar los títulos, que es la síntesis de lo importante del día. Senado ratificó la ley sobre fondos de ATN a las provincias. El resultado de la votación fue de 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Se realizó en Diputados un simulacro de votación con boleta única de papel, la actividad organizada por el Instituto de Capacitación Parlamentaria ICAP. Tiene fecha el debate en comisiones del proyecto para reformar la ley de DNU. Se aprobó el emplazamiento para los días 23 y 30 de septiembre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Silvia. En verdad, yo me doy la bienvenida porque ella está acá hace un rato ya conversando con José Di Mauro, pero bueno, gracias, también siempre un gusto tenerte. Buenas tardes, Amanda, ¿todo bien? Terminamos una semana muy agitada, con muchas cosas, atípica en una etapa de campaña electoral, muy atípica. Muy atípica, sí, bueno, no solo por los temas. Pasó a mí desde los últimos 40 años. Mirá, es como inédito. Siempre el Congreso es como que empezaba a reducir la actividad. No se ha demostrado en esta campaña electoral. Sí, se ralentiza un poco, ¿no? La actividad, pero bueno... Acá no, acá está cada vez más fuerte, más intensa. Y también con novedades. Repasábamos ayer también las insistencias de las leyes, que justamente es algo que hace bastantes años no sucedía en la Cámara de Diputados y del Senado, así que también reactualiza situaciones de otros tiempos, con incluso cambios de la Constitución en el medio, ¿no? Porque nos contaba Claudio Mardones ayer que hubo 43 insistencias desde la recuperación democrática, la mayoría se concentró en el periodo que gobernó Menem. Bueno, fueron 10 años, entonces también ahí se concentraron en esas insistencias. Hacía 22 años que no se insistía con una ley, y esto ya pasó con la ley de discapacidad. Fueron 3 en simultáneo, te diría, ¿no? Porque fueron 2 en diputados y al día siguiente una en el Senado, así que cierra la semana. Pero hasta ahora, digamos, la única ley que quedó firme fue la ley de discapacitados. Ahora falta que el Senado... cruzar las insistencias. Hay 2 leyes que para mí van a ser insistidas, seguramente porque en el Senado peronismo es amplia mayoría. Se van a insistir la ley de financiamiento educativo y se va a insistir la ley de emergencia pediátrica y con una alta cantidad de votos. Sí, seguramente. Ahora vamos a repasar también cosas del Senado de la Nación, pero también queremos repasar algunas cosas vinculadas justamente con la sesión especial que hubo el día miércoles, ¿no? Una sesión importante donde se discutieron varios temas y tenemos justamente la intervención del diputado Fernando Iglesias del bloque PRO en relación a la discusión sobre índices de pobreza y realidades también en vinculación al presupuesto que se estaba discutiendo en ese momento sobre el aumento de emergencia para las universidades y también para el Garrahan. Cuando gobierna el peronismo, sube la pobreza y baja la protesta social. Cuando gobiernan los no peronistas, baja la pobreza. 4 millones, 12 millones dice el gobierno, corrijamos a los 4 millones, baja la pobreza y sube la protesta social. ¿Dónde están con los ajustes? ¿Dónde estaban
cuando ocurrieron los mayores, hablan de ajuste. ¿Dónde estaban cuando ocurrieron los mayores ajustes de la historia argentina? Se los detallo, datos del INDEC. El Rodrigazo peronista, el Dualdazo, 42% de inflación con 2% de salarios y jubilaciones. Y el tercero, compañeros correligionarios, lamentablemente, la hiperinflación de Alfonsín, primera vez que la Argentina llegó a tener casi el 50% de pobres. Así que el gobierno les adelantó un presupuesto con aumentos, por ejemplo, en educación, por encima de la inflación. Aumento 8% por encima de la inflación se comprometió el gobierno. Y les acaban, dejá de gritar, Ripoll, dejá de gritar, Ripoll, andá a los barrios, como me decís a mí. 8% por encima en el presupuesto de educación y acaban de ofrecer adelantarlo a este año. Y ni lo escucharon, porque lo que está en juego acá es lo de siempre. Es el club del helicóptero, acompañado por esto, ustedes que forman parte, todos los que votan esto, por la coalición del déficit. Y cierro, presidente, cierro. Cierro hablándoles a los que hablan de peronización del gobierno y el pacto Cristina-Milei. Por favor, antes de ir a votar, miren quiénes citaron esta vergonzosa sesión con el peronismo. Miren quiénes dieron quórum de esta vergonzosa sesión del Club del Helicóptero con el peronismo. Miren quiénes van a votar hoy con el peronismo. El presidente lo llama principio de revelación. Bueno, la defensa del diputado Fernando Iglesias, del PRO, de justamente el veto del presidente a estas dos leyes de financiamiento. La conocemos como Ley Garrahan, pero tiene que ver con todos los servicios de pediatría. Está concentrada en esta lucha que se dio porque el Garrahan además tiene financiamiento, una parte de la Ciudad de Buenos Aires, una parte del Estado Nacional, y hubo reclamos muy importantes, lo sostienen. Y después tiene, digamos, atiende a muchísimos chicos de la provincia de Buenos Aires, entonces también ahí hay aportes. Hay aportes, sí, tienen que aportar. Cada provincia tiene que aportar. Un poco, bueno, también sí, tiene... por la cantidad de niños de sus provincias que vienen. También, obviamente, a través del sistema de obras sociales, cuando se realizan intervenciones o se realizan tratamientos que son exclusivamente desarrollados en el Hospital Garrahan, también ahí el servicio de salud tiene... En la Ciudad de Buenos Aires... que aporta su parte, la parte privada sobre todo. Si vos vas por PAMI o por una obra social a atenderte en algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires, le cobran a PAMI o a la obra social. Claro, por supuesto, es parte del aporte que hace... es una modificaciones que hicieron, creo que hace unos años. Sí, sí, eso se reconsolidó y se reformó también a través de algunas leyes, pero no nacionales, en función también de la desregulación de las obras sociales para que los trabajadores puedan optar más rápidamente y allí organizar también el sistema de salud en esta relación que se da entre lo público y lo privado. Quien también habló inmediatamente después y estaba además sentada al lado de Fernando Iglesias es la diputada Silvia Lospenato, también del PRO, que ella tuvo una posición diferente junto a otros 7 legisladores de su bloque de apoyar e insistir con estas dos iniciativas que ya habían sido vetadas en algún momento, también la de financiamiento educativo el año pasado por el presidente de la Nación. Hace 2 años que este Congreso no tiene ley de presupuesto. Esa es la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparnos a todos. Luego, por supuesto, cuando tengamos un presupuesto sancionado, nadie debería presentar durante el ejercicio propuestas que incrementen el gasto sin la correspondiente partida de recursos. Y en tercer lugar, y tal vez la más importante, ni es cierto que quienes votemos para sostener el veto querramos voltear al gobierno, como tampoco es cierto que quienes apoyen el veto lo hagan porque recibieron coimas del gobierno. No son kirchneristas los que no están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, ni son libertarios los que están de acuerdo con algunas decisiones del gobierno. Entre kirchneristas y libertarios en este recinto, por lo menos, hay una decena de otras fuerzas políticas con su identidad, sus valores, sus tradiciones políticas, pero sobre todo con su legitimidad electoral. La verdad es que creo que la mayoría de los que estamos acá hubiéramos preferido evitar esta sesión.
Los que seguro hubieran querido evitarla son los trabajadores del Garrahan, las familias de toda la Argentina que quieren tener la tranquilidad que en el momento en que lo necesiten, y ojalá nunca lo necesiten, van a tener un hospital con una calidad humana y técnica comparable a las mejores del mundo. Tampoco estoy segura quieren esta sesión los docentes, los no docentes, los estudiantes y todas las familias argentinas que ven en la universidad pública esa única posibilidad de ascenso social. Entonces, si la mayoría de los que estamos acá y de los que están en la plaza hubieran preferido evitar esta sesión, lo que deberíamos hacer es tratar de reflexionar por qué llegamos acá y tratar de evitarlo en el futuro. Porque está claro que este es el mismo Congreso que hace poco más de un año le aprobó una ley de cambio muy profundo al presidente Milei. No cambiaron los diputados, somos los mismos, estamos acá. Pero está claro que se rompió la confianza. Y se rompieron por lo menos 3 tipos de confianza. Y es muy importante que el gobierno ponga todo su esfuerzo por reconstruirlas. La primera es una confianza social. Cuando vemos los niveles de ausentismo que hay en las urnas, tenemos que saber leer ese mensaje, que es para el gobierno, pero que es para toda la dirigencia política. Bueno, y finalmente se dio esta gran diferencia a favor de la insistencia por parte del Congreso de la Nación. Ahora tiene que pasar obviamente por el Senado, pero Silvia, después de la sesión de ayer, de acompañamiento a la ley de ATNs también, pareciera que dan las condiciones de las mayorías para que se insista. Pensemos cómo se aprobó en el Senado las 2 leyes. También con mayorías que superaban los 2 tercios. Bueno, lo que pasa es que mayor también... de 50 diputados. Sí, claro, pero también, bueno, intentan desde el oficialismo y hay que ver en qué momento se da esta sesión. Planteaban la posibilidad de hacerla el 2 de octubre, ¿no? Para que fuera antes de las elecciones y que se pudiera aprobar por lo menos en 2 semanas aproximadamente. Sí, es la misma idea que está teniendo, pero un día antes, el 1 de octubre, hacer una sesión, digamos, el conglomerado de, digamos, de bloques opositores que encabeza Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica. Y el Frente de Izquierda en general. No, pero el Frente nunca firma las sesiones, va pero no la firma. Ah, es verdad, no es convocante de las sesiones. No es convocante, estoy hablando de los que son convocantes. Estos bloques son generalmente los que convocan. Porque algunas cosas la izquierda no está de acuerdo, entonces no convoca directamente, tenés razón. Y bueno, y en este punto podrían hacerlo después que salga el dictamen del DNU. La ley más complicada de todos estos 2 años que hay para el gobierno. Sí, porque lo que se busca es modificar y poner plazos y que tenga que tener rechazo. Que con una sola Cámara te lo puedan rechazar. Claro. Y teniendo la mayoría que tiene el peronismo en el Senado, no va a haber DNU que pueda sobrevivir. Sí. Entonces, este es el punto más complicado para el gobierno. Es el tema que más presta atención hoy el oficialismo. Y lo que intentará hacer es demorar el proceso de discusión en el recinto. ¿Cuánto puede hacerlo? Pero porque es difícil porque se emplazó y tiene fecha de dictamen para el 30 de septiembre, excepto que logren algún acuerdo para modificar el proyecto del Senado y tenga que volver al Senado. No sé cuál es la estrategia que está pensando hoy el oficialismo, pero sí me han dicho que es un tema que preocupa mucho al oficialismo. Vamos a repasar también lo que reflexionaban los diputados posteriormente a la votación y a la sesión, terminando antes de seguir con otros debates. En este caso, Pablo Carro, de la provincia de Córdoba, Unión por la Patria, que busca convalidar nuevamente su reelección, podríamos decir, para la banca o reocupar por otro periodo más la bancada acá en la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que dice. Finalmente los números fueron más holgados de lo que esperábamos, teníamos confianza en lograr los votos para rechazar el veto, no creíamos que con tanto margen. Me parece que eso habla de un nivel de conciencia en el Congreso acerca de lo que está reclamando la sociedad. Y son 2 temas en que la sociedad lo ha hecho con mucha claridad.
queremos defender las universidades, queremos que el Garrahan tenga el financiamiento necesario para llevar su tarea adelante. Mira, hubo un trabajo muy bueno de parte de nuestro bloque, junto a otros bloques opositores para trabajar el número, y me parecen los errores no forzados del propio gobierno, que sigue tirándose tiros en el pie, ¿no? Los anuncios que hicieron ayer con aumentos ficticios para el Garrahan o para los docentes universitarios fueron como otro cachetazo más, porque está claro que ni las previsiones de inflación que el presupuesto tiene son creíbles, y mucho menos un aumento que está sujeto a lo que haya que pagar para el Fondo Monetario Internacional de deuda externa, es decir que ese aumento era de mentira. Y este aumento que tiene que aplicar ahora, si se sostiene el rechazo al veto en el Senado, implica un aumento de más del 40% de los salarios docentes y gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Es decir, que estábamos igual muy lejos. Me parece que la movilización de la comunidad universitaria y de la sociedad hizo la diferencia también. La voz de Pablo Carro, diputado de la provincia de Córdoba, y ahora vamos a escuchar a un diputado del radicalismo, Atilio Benedetti, en este caso de la provincia de Entre Ríos. En primer lugar, porque ya había votado a favor en primera instancia cuando tratamos el proyecto de ley, porque considero que son dos leyes sensibles. Al no haber un presupuesto, hemos tenido que ir remendando la situación de esta manera, y por otra razón es que para los entrerrianos, la verdad que el Garrahan es el lugar a donde recurrir cuando tenemos chicos con problemas. Escuché por allí alguna cifra, somos la segunda provincia en enviar chicos a ser atendidos. Y en tercer lugar, porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer en su debido momento. A mí me parece que este rechazo al veto del presidente es innecesario. O mejor dicho, era evitable, para usar una palabra más adecuada. Era evitable, entiendo de que no hubo acciones a tiempo. Gobernar no es solamente la motosierra, es también gestionar, y en estos temas sensibles, aún dentro del marco del equilibrio fiscal, esto está descontado, que lo hemos sostenido en muchas oportunidades, pero había la oportunidad de hacer cosas en tiempo y forma. Lamentablemente no las hicieron, y este es el resultado, un contundente rechazo al veto. Soy egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además. Pero digo, es la misma razón que la anterior, digamos, es una justa causa en un marco de escasez de recursos, en este esfuerzo que están haciendo los argentinos, pero entiendo que faltó también gestión política para poder resolverlo. Yo se lo transmití también a las autoridades que están a mi alcance. Las cosas hay que arreglarlas en su momento, porque de lo contrario después se convierten en inmanejables. Y bueno, la resultante es que hemos tenido que resolver el tema del financiamiento universitario por la educación pública a través de reafirmar una ley que bueno, viene a resolver, y que hubiera sido mucho mejor que fuera en el marco de un presupuesto, pero bueno, no tenemos presupuesto y no hubo voluntad política de gobierno, así que se resolvió de esta manera. Esa decisión o definición que daba el diputado Benedetti respecto a que se podría haber evitado la sesión, tal como decía la diputada, los penatos más temprano en el recinto, o que también lo comenta en el mismo sentido a quien vamos a escuchar ahora a continuación, el diputado Valdés de Unión por la Patria. Bueno, fue parte de la discusión que se dio en relación a la ausencia del presupuesto por la prórroga que insiste el gobierno el año pasado. Finalmente seguimos con los datos de lo que se discutió en el año 2022, con otro horizonte de gobierno, con otra perspectiva y con otra prioridad también para la sostenibilidad del presupuesto y la discrecionalidad como punto de partida en definitiva para sostener las obligaciones del Estado Nacional, que muchas fueron consagradas por ley. Eduardo Valdés hablaba de esta manera después de la votación. Yo lo esperaba, porque yo soy de los que creen que los diputados se comportan. Era muy difícil creer que diputados que habían votado de una manera cuando se sancionó la ley, ahora cuando hay que rechazar el veto por esa ley, votaran distinto. Entonces, hoy estamos hablando positivamente del Parlamento argentino,
porque cada uno se comportó como se tenía, los oficialistas fueron oficialistas y los opositores fuimos opositores, y por lo tanto no hay ningún escándalo, pues la política en estos momentos no se merece ningún escándalo. Entonces yo respeto el resultado, estamos muy contentos, 181 a 60 ha sido el rechazo al veto en el tema Garrahan, y creo que 171 han sido los votos positivos rechazando el veto del financiamiento universitario. Así que bueno, la verdad, una tarde importante que yo espero que el gobierno reflexione, no que se le imagine judicializar o demorar. Sí es cierto, las palabras que han usado los diputados libertarios hoy en el recinto, que es que en el nuevo presupuesto ya el presidente lo tiene contemplado. Bueno, miren, si realmente quieren, es cierto que el presidente se hizo una autocrítica y que ustedes quieren financiar ahora la salud y la educación, concreten ya el tema del financiamiento universitario, el tema de la emergencia en discapacidad, el tema de la salud pública con el Garrahan, concrétenlo ya y entonces va a ser creíble y van a recuperar electoralmente para octubre. Esta es la verdad. No creo que pueda judicializar, yo no comparto la judicialización, porque también la justicia se lo va a rechazar. Lo único que va a hacer es demorar un poquito más. Y bueno, y eso lo van a pagar electoralmente. Si yo fuera un mezquino electoral, le diría, sigan demorando. Pero la verdad que a mí me preocupa mucho, primero que nada, la gente que la está pasando mal los jubilados, la están pasando mal los docentes universitarios, la están pasando mal las personas con discapacidad y sus familias. Presidente, escuche la voz del pueblo. Bueno, ahí la reflexión del diputado Valdés también en el contexto de campaña electoral en la que estamos aquí en Argentina, y hacía referencia al discurso del presidente luego de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. Vamos a volver en minutos nada más, nos vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando todo lo que dejó esta semana y anticipando un poco lo que va a pasar la semana próxima, porque hay Comisión de Presupuesto y Comisión Libra. Hay también asuntos constitucionales por el tema, como decíamos, de la ley de modificación de los decretos de necesidad y urgencia, pero también ahora vamos a aprovechar para hablar con un diputado nacional que nos va a atender desde la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos a Ramiro Gutiérrez, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí, Amanda Alma y Silvia Rascher. Te saludamos en este viernes muy lluvioso. Buenas tardes. Ay, no se te escucha, por ahí estás muteado. A ver, fíjate, porque hasta recién habían chequeado y se te escuchaba fuerte y claro. Se te ve bien, pero no se lo escucha al diputado. A ver ahí, sí, un día muy lluvioso. Ahora estamos tratando de conectar con Ramiro, con también preocupación por la intensidad de la lluvia en los distritos donde, bueno, hubo emergencias en este año y el año pasado, ¿no? En la zona de Bahía Blanca, de Guaite, que al final no se pudo declarar la emergencia, o fue vetada la emergencia que salió del Congreso, pero mucha atención porque están en reconstrucción en esa zona todavía. No, y toda la provincia del conurbano. Hoy llovió un montón. Muchísimo, sí. Así que hay que ver si la lluvia ahora no se mantiene, capaz que no llegamos a las inundaciones, digamos. Sí, claro. Pero puede bueno, empezar a... pueden drenar las calles. Sí, digamos. por lo menos, ¿no? Pero bueno, también en esa zona de reconstrucción, cualquier temporal de estas características enciende las alarmas. Bueno, mientras siguen chequeando acá nuestros compañeros del otro lado en control respecto a la conexión del diputado Ramiro Gutiérrez, Silvia, hablábamos que ayer en el Senado no solamente pasó la noticia que todos conocemos ya de la insistencia de la Cámara de Senadores por la ley de TENET, también se avanzó con leyes vinculadas a la salud, ¿no? Una de ellas, la ley Nicolás, que originalmente se había debatido en la Cámara de Diputados. Se había debatido en el junio del 2023, ya estaba a punto de vencer en la Cámara de Diputados en base a un proyecto del diputado radical Fabio Quetlas, que trabajó mucho la ley. Inclusive hay una foto ayer que estaba mirando junto con familiares de Nicolás y otros familiares como de Débora Pérez Volpi. Me escribió una amiga, me dice, está Soledad Pérez Volpi. La hija. No, ¿La hermana? La hermana. La hermana. No sé si a Solange o Soledad, pero también en el recinto esperando que se apruebe la ley. ¿Qué es lo que pedían los familiares? Vamos a decir, esta no es la ley de mala praxis que ya existe en la Argentina. Sí. Lo que piden los familiares es que haya un protocolo cuando hay dudas sobre un diagnóstico. Porque ¿qué pasó en el 2017 con Nicolás? Nicolás en el 2017 va a una guardia porque le duele mucho la cabeza, se le explota la cabeza, y que le dan 2 analgésicos. Se descompone, vuelve a los 2 días y ya tenía una meningitis irrecuperable. Capaz que en esos 2 días, en esa ventana de los 2 días, lo podrían haber salvado o no. Sí, bueno, se podría haber diagnosticado más precisamente, ¿no? Digamos, el tema de cómo acompañas a los familiares cuando hay una enfermedad, los diagnósticos, la calidad para el paciente. Ese es el tema. Yo sé que no es fácil porque, especialmente en el interior del país, que es lo que planteaba ayer Lucía Corpacci. Sí, senadora de Unión por la Patria por Catamarca. Médica, además, que decía, no es tan fácil para los médicos porque hay muy poco personal humano en los hospitales. Exactamente, y hay estas situaciones. Vamos a repasar ahora también en un ratito nada más lo que dejó el Senado, pero entendemos que ahí nos escucha el diputado Ramiro Gutiérrez, sí, y que nosotros lo vamos a escuchar. A ver, buenas tardes, diputado. Hola, Amanda. Bien, sí. ¿Cómo están por allí? Se te escucha bien. Ahora sí nos escuchamos, diputado. Sí, bueno, primero que nada agradecerte en este día por la comunicación y queremos hacer un análisis de lo que dejó la sesión, ¿no? No solamente las insistencias de las leyes de financiamiento en salud pediátrica y universidades, sino todos los otros debates que se dieron, la comisión de fentanilo, también el debate en torno a la citación, al emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la citación de funcionarios, la modificación de la ley de DNU, un balance que nos hagas principalmente de la sesión.
Bueno, Amanda, esta fue una sesión muy especial, primero porque vino precedida de una elección. El 40% del país, la provincia de Buenos Aires, mandó un mensaje fuerte y claro de cambio de rumbo. Y además, el mismo día de la sesión, el miércoles próximo pasado, hubo una manifestación muy potente que reclamaba una mejora y una readecuación del presupuesto universitario. Estas cuestiones volvieron a hacer pie en la Cámara de Diputados de la Nación y posteriormente en el Senado, y pudimos estar a la altura de las circunstancias, porque se ha generado una mayoría muy amplia que está marcando un rumbo en las necesidades del país o lo que nosotros entendemos que son cuestiones que la ciudadanía nos ha dado mandato para defender y para poner un límite cuando el gobierno no recompone, no mejora o no saca del inmovilismo cuestiones que son muy injustas, como el presupuesto para una emergencia en salud o cuestiones de discapacidad o cuestiones de educación. Así que el Congreso ha podido expedirse tomando ese mandato popular y reafirmándolo. Así que estamos en momentos complejos y difíciles del país, pero donde una de las instituciones de la República, en este caso el Parlamento, le toca poner límites o reacomodar algunas de las políticas que entendemos que son dificultosas y contrarias al mandato popular. Hay algunos diputados que en el recinto y luego hablando con los periodistas plantearon que se podría haber evitado la sesión si hubiera podido discutirse el presupuesto 2025. ¿Usted está de acuerdo con esta situación o cree que además el presupuesto que se podría haber aprobado el año pasado tenía esta tendencia también de ajuste sobre las partidas presupuestarias? Yo creo que el gobierno nacional está en un doble problema, un problema económico muy fuerte que ha permeado a la ciudadanía. La ciudadanía ya entendió que esta situación de no hay plata debe resolverla el gobierno nacional, y eso no va a ser con una discusión del presupuesto, que si bien es esencial, creo que hay un problema de política económica, rumbo, planificación, expectativas, esperanza, quién capitaliza la esperanza, quién gobierna la esperanza y da resultados frente a la esperanza. Y por el otro lado hay una impericia en el manejo de las cuestiones políticas para llegar a los consensos. El presidente ha drenado un montón de consensos que tenía, eso se ve hoy en la Cámara de Diputados. Esperemos que lo pueda subsanar, porque si se cae el techo del país va a aplastar a los argentinos. Caerse el techo del país significa que la Argentina se vuelva a endeudar, que no tenga reservas y que caiga en una profunda recesión con una readecuación de los precios que todos los días nos impactan. Combustibles, alimentos, empiece a trepar, se dispare la inflación. Son las peores cosas que nos pueden pasar. Así que ojalá que el presidente encuentre el rumbo correcto. Hoy está en Córdoba, está hablando, está recibiendo a los medios de comunicación. Ojalá que esté pasando por su cabeza los anuncios que la Argentina necesita, y uno de ellos es realizar una fuerte Moncloa con la política argentina, sentarse y renegociar y acordar una salida común para el país. Diputado, esa salida que usted está planteando, ¿tendría que hacerse antes o después de las elecciones, cuando tengamos ya un panorama electoral más claro del Congreso que se viene? Hay mucha gente sufriendo en este momento. Eso no se puede dilatar. Una reunión es levantar 5 o 6 teléfonos claves, ¿sí? Es reunir a los gobernadores del país, a todos, llamarlos y tomar una decisión común. Cada uno es la máxima magistratura en las diferentes porciones que tiene la realidad federal argentina. El presidente debería hacerlo porque no es que perdió una elección y bueno, puede recuperarse en 5 semanas, que es cuando la agenda política dice que se vota de nuevo, sino que hay una necesidad real de un frío polar en el bolsillo de los argentinos. Es muy difícil hoy comer, es muy difícil tener un nene que pueda seguir el ritmo escolar. Estas cuestiones que son de tremenda sensibilidad social requieren que esa mesa sea muy amplia, y el único que la puede convocar es el presidente de la Nación. Pero ahora se viene también el debate del presupuesto, ahí donde deberían
Primero porque ahí se establece la ruta de cómo se distribuyen los recursos y ahí tendría que existir, que hay voluntad política, el consenso, ¿no? Sí, pero a ver, yo he estado muchos años en la administración, conozco el funcionamiento. El presupuesto es una discusión del año que viene. Es presupuestar anticipadamente lo que el país va a necesitar para funcionar el año que viene. Yo te estoy hablando de él ahora. Y además, instrumentar el presupuesto lleva un montón de decisiones administrativas que hacen que lo que está escrito en ese papel empiece a llegar a la realidad cotidiana de cada uno de los ciudadanos de este país con delay. Entonces, el presidente debe sentarse ahora, debe abrir las ayudas del Tesoro Nacional, debe empezar a dialogar fuertemente. Por ejemplo, se habla en estas horas de que va a tomar un nuevo empréstito. Bueno, los empréstitos deben ser autorizados por el Congreso de la Nación. Cualquier otro empréstito es ilegal. Es ilegal a la luz de la Constitución Nacional, es ilegal a la luz de una ley del 2021, que así lo establece en letra escrita, es ley en este país, con lo cual está por meter la pata y si quiere el aval para poder tener alguna ayuda internacional, debe sentarse con los parlamentarios hoy y debe decir a dónde van a ir esos recursos. Si van a ir a quemarse tirando baldazos en el mar del mercado, es decir, quemar dólares para tratar de frenar una corrida. No estamos hablando a la industria, no estamos hablando al trabajador, no estamos hablando al país. Entonces, ¿tenemos un presidente en un ostracismo? Sí. Él habló hoy de pánico político y espiralización. Yo espero que el presidente no esté en pánico, porque el pánico es neblina mental. Entonces, él tiene que sacudirse rápidamente las ideas, volver al diálogo político, hablar con nosotros, hablar con la dirigencia política, escuchar a la experiencia. Tiene muchos dirigentes políticos cercanos a él, gobernadores cercanos a él, que entienden de las situaciones de crisis y cómo salir. Entonces, me parece que lo que le falta al presidente es ampliar esa mesa que anunció, poner a los actores relevantes de la Argentina, porque estamos en momentos de mucha turbulencia y hay que salir bien parados porque el país es el que está esperando esa respuesta. Diputado, y en ese sentido, bueno, también hay otra preocupación que tiene que ver con la desregulación de algunos controles. En la sesión se aprobó la comisión que investigue el fentanilo contaminado. Tienes una especialidad en las cuestiones vinculadas a la seguridad. ¿Qué análisis primario podrías hacer de esto que sucede respecto a la distribución de estas ampollas de fentanilo en el sistema interhospitalario, ¿no? También hay que decirlo siempre, no es que se compran en la farmacia estas ampollas de fentanilo, sino que está dentro del sistema de salud. Sí, yo escuché a los empleados que trabajaban en el laboratorio que lo producía. Realmente las condiciones sanitarias no hubiesen permitido ningún tipo de habilitación ni continuidad en la producción. Me parece que esa causa va a dar mucho que hablar y además dar mucho que hablar significa que va a haber detenciones en esa causa. Y la segunda es que el fentanilo es una de las sustancias precursoras y más adictivas para la combinación de estupefacientes. El mercado negro codicia mucho el fentanilo. El fentanilo trepa por las rutas ilegales hacia los países del norte. Básicamente el destinatario final es Estados Unidos. Así que es una sustancia sobre la cual la diligencia y el ojo del Estado debe estar ultra presente. Así que esta comisión es valiosa para saber la cantidad de víctimas, para saber si hay lotes que todavía están dando vueltas y todavía falta el capítulo de la transnacionalidad, ver si partidas de esa droga cruzaron nuestras fronteras en el marco del mercado ilícito. ¿Cuándo tienen previsto reunirse esa comisión? ¿Ya sabe, diputado? Primero hay que constituir la comisión, hay que designar las autoridades, hay que establecer un reglamento de funcionamiento que va a decir lo que puede y no puede hacer esa comisión y a partir de ahí se pone operativa, pero si hay voluntad y tiempo va a ser en la brevedad, porque la verdad hay un montón de víctimas que hoy recorren los pasillos de la justicia, que está muy bien que allí sea porque hay una investigación penal en curso,
pero también hay otras oficinas del Estado que pueden mirar las responsabilidades administrativas y políticas y la Cámara de Diputados es una. Por último, y agradeciéndole, diputado, este rato aquí en Pasos Perdidos, quería también preguntarle por otras discusiones que están abiertas, por bueno este rol que ha tomado el Congreso de la Nación de constituir estas comisiones investigadoras. Está también la discusión en torno a la posibilidad de construir o constituir una comisión por las presuntas coimas en ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, y está en funcionamiento la comisión que investiga justamente la estafa con la criptomoneda Libra. ¿Cómo ve el trabajo y qué espera para la semana próxima? Ya 2 de los testigos que convocaron o 2 de los invitados que convocaron no participaron de la sesión anterior. ¿Qué análisis hace de este proceso que lleva adelante el Congreso? Son facultades que tiene el Congreso, pero que lamentablemente no debería tenerlas. Si las tiene es porque algunas cosas están funcionando mal o se sospecha que hay responsabilidad política y en este caso por el fantasma de la corrupción. Si vos contrataste un empleado y tu empleado te es infiel, le perdés todo tipo de confianza. Acá el que contrata siempre o el que tiene un mandante es el pueblo, el soberano, y el soberano ha elegido representantes que se sospecha que pueden haber desviado fondos. Bueno, el Congreso en estas comisiones está mirando eso y ojalá que pueda trabajar bien y rápidamente porque la sombra de la corrupción es tan dañina como la corrupción misma. Gracias, Ramiro, por este rato aquí en Pasos Perdidos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Que sigan muy bien, que sigan muy bien. Ramiro Gutiérrez, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy preocupado por la situación que se está viviendo en el plano económico, perdón, en el plano social también, en relación a eso que viene explicando. Sí, a ver, no daría la impresión de que estamos en una situación tan grave, pero bueno, la oposición siempre tiene que plantear y ponerle otro, digamos, otro volumen. Estamos en campaña electoral, aunque el Congreso no se dio cuenta todavía porque sigue sesionando como si no lo estuviéramos. Y siempre la oposición, digamos, le pone una cuota mayor de dramatismo en lo que sucede, pero pasa en todos los gobiernos, en todas las instancias, en todos los momentos. Sí, hay momentos donde, bueno, el contexto es más preocupante o condicionante al debate político. Sí. Ahora en un rato lo vamos a ver cuando nos cuentes la síntesis que nos hiciste, esta primera aproximación al presupuesto 2026, porque ahí hay parte de la discusión que también se está adelantando. Yo le dije, pues me parece que si hay un consenso que hacer, hay que hacerlo ahí, porque ahí se distribuye toda la hoja de ruta de cómo tendrían que ser los fondos que van a cada provincia, los fondos coparticipables, los fondos que se distribuyen, las obras públicas, lo que va a ir a educación, lo que va a ir a universidades, lo que va a ir para los jubilados. Claro. Igual estamos hablando... Bueno, y el endeudamiento, ¿no? Que es gran clave, lo planteaba también acá el diputado Ramiro Gutiérrez respecto a que ya hay un cuestionamiento al endeudamiento que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Sí, igualmente lo que está en el presupuesto es lo que ya se tomó, claro. No es lo que se está pensando en tomar. Por supuesto, pero bueno, ya la discusión por el Congreso no pasó en su momento. Siempre los presupuestos se habilitó, están desactualizados desde el momento que se escriben hasta que el momento que se tratan. Pero justamente la discusión también se va a dar fuertemente en esa dimensión porque no se pudo discutir en el Congreso el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se logró fue una validación, una autorización al Ejecutivo Nacional en cabeza del ministro. Para poder renegociar el acuerdo que estaba vigente. Del 2018, ese que estaba vigente, que se renegoció en el 2022. Se renegoció en la época de Alberto Fernández y ahora se estaba renegociando de nuevo. Es el original de allá, del 2018-2022. En la época del ministro Guzmán. Claro, en el 2022, antes de que se generara la crisis ahí en el mes de junio, que debían vencer muchos de los que provocó la división dentro de ese momento del oficialismo. Uf, qué momentos, ¿no? Pero ahora estamos súper en otra etapa, así que convulsión política argentina es como parte de nuestra vida cotidiana. Votón divididos porque la Cámpora no acompañó
el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, se planteaba la necesidad de hacer una revisión y un proceso de análisis de ese endeudamiento original del 2018 antes de renegociar con el Fondo Monetario Internacional nuevos vencimientos. Una discusión que se va a reeditar seguramente en algún sentido cuando esté el debate presupuestario, porque aparece en el presupuesto justamente cuánto de el dinero que produce la Argentina se destina a esos empréstitos. Es el 10% del presupuesto. Ya nos adelantó Silvia, así que ahora en ratitos nada más vamos a estar hablando repasando de ese el tema. presupuesto. Igual vamos a hablar primero de los números macroeconómicos, después vamos a ir cada programa desgranando el presupuesto un poco más. Lo que va a educación, lo que va a salud, lo que va a algunos planes. Hoy Manuel Adorni decía, ayer en su conferencia habitual no tan habitual, ahora su comunicación habitual con la prensa en Casa de Gobierno, planteó que estos recursos, a partir de la insistencia del Congreso de la Nación de los fondos para las universidades y para la salud pediátrica, representaba 4 meses de sostenibilidad, por ejemplo, del Poder Legislativo, ¿no? Dijo en parte de su pasaje. Es una chicana. Obvio, por supuesto, pero parte de la tensión que hay entre el Ejecutivo Nacional, el Congreso de la Nación y las provincias. Que renegocie de nuevo la deuda y que no pague parte de esos intereses y los dedique a la educación. Digamos, son todas chicanas que aparecen en la discusión de un presupuesto, porque es la primera vez desde que está la reforma de la administración de la ley de administración financiera que por 2 años se ha prorrogado el mismo presupuesto. Exacto, es inédito. Es inédito. Bueno, como que sesione tanto en algún momento esta se época. Prorrogó en la época de Cristina Fernández de Kirchner, cuando había perdido en ese momento el peronismo el control del Congreso con la conformación del Grupo A después de las elecciones del 2009. No hubo presupuesto en el 2010. Exacto, no se aprobó el presupuesto que se había enviado y se constituyó era el presupuesto 2011. Propio presupuesto, ¿no? Claro. Por parte del Congreso de la Nación. Se prorrogó el presupuesto en ese momento. Exactamente. Muchas cosas para recordar cuando se habla de presupuesto, muchas etapas desde la recuperación democrática hasta ahora, muchos cambios se han dado también a partir del año 94. Vamos a seguir repasándolos después de la pausa. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Último bloque ya aquí en Pasos Perdidos. Estamos cerrando la programación, cerrando la semana, todo en estas tormentas que nos están aquí acosando a la Argentina en general y a la ciudad autónoma de Buenos Aires en particular. Esta semana que viene les decíamos, hay varias actividades, hay varias comisiones ya previstas. Ahora vamos a repasar con Silvia detalles de la comisión de presupuesto con el debate principal del presupuesto. Se va a estar organizando cómo va a ser esta discusión, qué funcionarios van a venir, cómo se va a dar y la experiencia traumática, Silvia, del año pasado, ¿no? Que inició este proceso antes del proceso electoral en esta oportunidad, pero a principios de noviembre, fines de octubre, se clausuró intempestivamente la comisión, ¿no? Exactamente, fue el 19 de noviembre del año pasado, un día antes que vence el plazo para poder emitir dictamen. Ajá. Casualidades. No fue una casualidad, fue pensado cuando no hubo acuerdo con los gobernadores y ahí se trabó la discusión. Y por segundo año consecutivo no hemos tenido presupuesto. Vamos a repasar en estas placas, ¿te parece bien que nos preparaste por ahora? Tiene que ver con los datos macroeconómicos del presupuesto. Exactamente, después vamos a empezar a desgranar con más detalle el presupuesto. Bueno, vamos a la placa número 1. El gobierno envió el lunes, como corresponde de acuerdo a lo que establece la Ley de Administración Financiera, el proyecto de presupuesto 2026, que tiene como principal objetivo, según lo que dijo el gobierno, mantener el déficit fiscal, digamos, el equilibrio fiscal, digamos, controlado y aumentar las partidas sociales. También van a aumentar, ¿qué son las partidas sociales? Estamos hablando de jubilaciones, universidades, discapacitados, es lo que anunció el presidente. Y se aumentan, se aumenta el gasto total de esas partidas. No es que va a haber un aumento de tanto para los jubilados. El aumento para poder cumplir con los aumentos que están ahora vigentes. Los que establece la ley también. En realidad, en algunos casos, los que estableció algún decreto. Vamos a ir a ver nuestra segunda placa. Nuevamente la presentación la hizo directamente el presidente de la Nación. No lo hizo el ministro de Economía como se estilaba hacer en el Congreso desde hace muchísimos años. Es de los primeros presidentes que presenta el presupuesto, ¿no? Es el primero. En general lo hacía el ministro de Economía, venía al salón, lo que hoy se llama el salón, antes era, digamos, el salón de lectura, salón Delia Parodi. Delia Parodi, antes era el viejo comedor del Congreso, en otras épocas. Y es un salón, uno de los principales salones del Congreso, de la Cámara de Diputados, donde muchas veces se hacen los grupos de amistad con otros países, donde, bueno, se recibe a personalidades importantes también. Exactamente. Bueno, el presidente Milei, por cadena nacional, explicó aspectos del proyecto de presupuesto, aunque no se refería a los datos macroeconómicos. Eso después lo tuvimos que ver cuando analizamos el proyecto enviado. Y ahora, digamos, dijo que cumplió con la Ley de Administración Financiera, bueno, y él explicó varios detalles de este proyecto que envió, donde hizo hincapié en el equilibrio fiscal, hizo mucho hincapié a lo largo de sus casi 20 minutos de discurso sobre la importancia de mantener el equilibrio fiscal. Y hoy lo repitió todo en una disertación que dio en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se peleó un poco con la senadora Vigo por redes sociales y con ¿quién más? No, fundamentalmente el que criticó fue a Juan Schiaretti. A Schiaretti, claro, le dio fuerte, seguro, porque y él le contestó a su esposa también, a través la senadora de Twitter, de la red social X. Pero bueno, los datos macroeconómicos son los que en general marcan la previsibilidad de lo que analiza que puede sostener el Ejecutivo Nacional respecto a las variables de la inflación, del valor del dólar, esos numeritos que todos miran al crecimiento. Miran, pero que nunca se cumplen. Nunca se cumplen, el tema es cuán cerca o lejos están de la pretensión. Pero tener una hoja de ruta es muy importante para saber cuánto le vas a mandar a esta provincia por el tema. Por supuesto. De la coparticipación. Eso está como definido ya directamente en la ley, pero cuánto para una obra, para terminar las obras que están pendientes, hay muchas obras pendientes.
que es la idea que existe en el presupuesto, cuánta plata va a haber para salud, cuánto plata va a haber para un montón de áreas claves que maneja el gobierno nacional. Vamos a nuestra placa, vamos a hablar de los datos macroeconómicos. Dale. ¿Qué es lo que se está proyectando el gobierno? Tener un dólar de 1.423 va a ser muy difícil. A ver, excepto que haya alguna, digamos, que el dólar retroceda, porque hoy el dólar cerró en 1.515. Tiene que retroceder casi... Pero retroceder mucho para poder llegar a fin del año que viene a 1.423. Es cierto que el dólar en los primeros meses del gobierno de Milei no había subido mucho, y al contrario había bajado. Pero hay que ver si se puede sostener porque es un paquete general. Igual hubo una devaluación importante en los primeros meses del gobierno. Sí, pero no creció el dólar. Pero el dólar venía creciendo muy fuerte y después retrocedió. Pero bueno, salvo que haga el paso de Michael Jackson para atrás durante todo un año, porque esto está previsto para el principio del año o final del año. Final del año. Después hay que decir que esto se hace hay que ver si después, cuando se trata el presupuesto y se emite dictamen, hay que ver si hay alguna variable que acá se está modificando. En general se modifican las variables, no tanto, porque eso es lo que manda el mensaje del Ejecutivo Nacional. Es lo que maneja el Ejecutivo Nacional. Se dicen que la decisión en agosto. Sí. Entonces, bueno. No podían actualizar. Ahora no se actualizaron. Inflación, pero también. 10,1%. Y es muy difícil con la... A ver, es cierto que de las pautas que se proyectó el gobierno para el 2025 del presupuesto que habían mandado en el año pasado, lo que estuvo más cercano a todo es la inflación. Porque está teniendo una inflación un poco controlada, con 1.9, 1.6, pero es difícil poder tener ese 10,1%. Pero llega más cerca de 2 puntos por mes que menos de 1, como estaría planteando para el año próximo. Vamos a ver el año que viene, pero es lo que más cercano estuvo a cumplir con los relación objetivos a los que se planteó. Parámetros anteriores. Exactamente. El crecimiento, que es otro de los puntos que también se concentra mucho la oposición y el discurso público, ¿no? Habla de un 5%. Ahora, vamos a cerrar con un crecimiento o cero o muy bajo. Entonces... El piso es muy abajo. Empezamos de un piso muy abajo. Vamos a ver, el gobierno está muy optimista en que va a poder cumplir este objetivo de llegar a un 5%. Veremos, creo que el FMI había planteado un objetivo menor de 4 puntos, pero bueno, siempre lo va reactualizando. Vamos a ver con qué crecimiento terminamos este año y cuál es la proyección que hay, que siempre hay un arrastre para el año que viene. Lo que sí se puede modificar desde el Congreso es esta previsión respecto a los gastos, ¿no? Porque ahí sí va a haber una discusión respecto a este número que vos pusiste de gastos totales. Siempre hay como una... cuando se hacen las negociaciones siempre aumenta el gasto. Siempre hay como un aumento del gasto. Yo creo que todos los gobiernos hacen lo mismo. Van a una de máxima para después empezar a aflojar un poco los gastos y muchas veces se suben los gastos. Pasa que el gobierno de Milei parte de que si se aumenta la partida a un sector, a un área, se tienen que bajar a otra. Entonces la discusión es la frazada corta. ¿Cómo haces para equilibrar entre los gastos y los recursos? El gobierno está previendo un gasto total de 148 billones de pesos y unos recursos totales los recursos son todo lo que te ingrese por impuestos y contribuciones a la seguridad social. Están previendo 142,2 billones de pesos, con un superávit aproximado de 2 billones de pesos. Está hablando de un superávit primario. Hay que ver después cómo se cumplen estas variables y hay que ver cuál es el resultado final. Pensá que esta es una hoja de ruta que empieza a tratarse ahora. Es difícil que alguien modifique sus proyecciones macroeconómicas, pero también muchas veces no se modifican las proyecciones macroeconómicas, pero muchos gobiernos que hacían tenían un incremento de impuestos a la baja.
Entonces tenías un excedente. Subestimaban la recaudación, digamos. Subestimaban la recaudación. Entonces vos tenías siempre una recaudación mayor. ¿Y cuál era la discusión? ¿Qué hacías con ese excedente? Con eso que te excede? Igual en esta placa, cuando vos nos planteas gastos totales por 148 billones y recursos por 142,2 billones, ¿están relacionados estos números? O sea, ¿se restan? O sea, los gastos. Digamos, de los gastos de los recursos, tenés tantos recursos, vas a gastar. Pero son menos tanto recursos y vas a tener... que gastos. Hay más gastos que recursos en este. No, hay más recursos que gastos. 148,2 billones de pesos contra 148, puse mal los números. 148,2 billones de pesos, perfecto. Entonces hay un restito de... Hay un superávit de 2,2 billones. 2 billones de pesos, hay un superávit. Ahí está. Hago una modificación. Placa 4, el proyecto de presupuesto se comienza a debatir la semana próxima. Exactamente, a ver el si próximo se miércoles finalmente. 24 a la 1 de la tarde, según... acá no hizo falta ningún emplazamiento. ¿Cuál es el objetivo? Es armar el cronograma de trabajo. Ahí le solicitarán los diputados que venga el gabinete económico, el ministro y sus Exacto, los diputados le van a pedir viceministros. que venga el gabinete económico, digamos, el ministro de Economía. Claro. Y el oficialismo va a ofrecer que venga el secretario de Hacienda, Y el de Guberman, Finanzas. y el de Finanzas, Pablo Quierno. Que expliquen estas variables que están pensando. Exactamente, que expliquen estas variables que están pensando, cómo las van a proyectar, cómo las van a aplicar, y además van a pedir que venga el ministro de Seguridad, van a pedir que venga la ministra de Capital Humano, que es la que más recursos administra de todo el gabinete. También puede venir el ministro de Justicia, que la otra vez había venido, no sé si para discutir el presupuesto anterior, pero es había el ministro venido que más también. vino. Mariano Cuño Liberona, vino Bullrich en esa ocasión. También vino Petri. Vino Petri y vino también Daniel Scioli para hablar del tema de turismo. De turismo. Y bueno, vamos a ver, y vino también el que era el titular del ANSES. Entonces, estamos en este marco. Vamos a ir a la placa número 5. Por eso yo hablo en frazada corta. El 85% de los recursos del presupuesto se destinarán a gastos sociales. ¿Qué son los gastos sociales? Jubilaciones, discapacidad, salud y planes sociales en general. Plan alimentar, el plan Procrear, digamos, todo lo que son los planes sociales. Sí, el progresar, decís vos. El progresar, las becas, todos los gastos educativos. Todo eso se llama el gasto social y eso abarca el 85% del presupuesto. Bueno, vamos a ir a la placa número 6. Las jubilaciones, Milei anunció que esa partida se aumentará un 5%. Y vamos a ir después... al otro anuncio que hizo también. Al otro anuncio, que las universidades van a tener una partida de 4,8 billones de pesos. El año pasado la oposición, los rectores pidieron 7,2 billones de pesos. Este va a ser un punto de conflicto. Discapacidad, vamos a la última placa. El presidente anunció también que que para el gasto de pensiones va a haber un aumento del 5%. Vamos a ir viendo y desgranando cada punto en los próximos programas. No sé si te parece. Me parece perfecto porque acá lo que estamos marcando son los grandes rasgos, sobre todo en lo que anunció el presidente de la Nación y lo que efectivamente aparece también en el presupuesto y la discusión respecto a los recursos, a cuánto están proyectando en definitiva el ministro. Digamos, entre la diferencia entre uno y otro hay 2 billones de pesos que para ello va a ser el superávit. Exactamente. Esto empieza el miércoles, como dijimos, con una agenda increíble de actividad que empieza el lunes 22 de septiembre a las 17 horas. Está la comisión bicameral del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes ya para postular finalmente a quienes deberán ser después refrendados en el recinto. La está conduciendo la diputada nacional Natalia Sarapura. Y la semana pasada, antes de la sesión, también tuvieron una reunión bastante intensa con las impugnaciones que se habían presentado a varios candidatos. Creo que son alrededor de 36, 38 los que quedaron y pasaron justamente la categoría del examen escrito y la propuesta para desarrollar los próximos 4 años al frente de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El martes, supermartes 23 de septiembre, bueno, día importante.
12 del mediodía, asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento. Esto es el emplazamiento justamente para discutir lo que decíamos, la ley de DNU, que es una de las discusiones que se dio en el recinto y que se aprobó finalmente el emplazamiento. Del año, una de las más importantes del año. Ahí veremos cómo se resuelve. Tiene fecha el 30 de este mes de septiembre para emitir dictamen. Y ya se venía discutiendo también este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pero esta es una media sanción del Senado. Del Senado. Así que hay adelanto también de varios diputados. Hace muchos años que vienen planteando una modificación a esta ley. 12:30 del mediodía, un grupo parlamentario, en este caso de República Dominicana, se va a estar constituyendo y va a estar el embajador de República Dominicana aquí, Jorge Marte Báez, es su nombre, y se va a constituir obviamente con las autoridades de ese grupo parlamentario. 14 horas, nuevamente, asuntos constitucionales, acción social y salud pública, en este caso para debatir el otro emplazamiento respecto a la comisión de fentanilo contaminado y también varios proyectos que tienen que ver con pedidos de informe que se estuvieron formulando al Poder Ejecutivo Nacional. La interpelación al ministro Lugones, que es uno de los temas que también se planteó en la sesión la semana que termina. Y a Franco y a la secretaria general de la Presidencia. Exactamente. Estas personas estos altos funcionarios van a ser discutidos justamente en la posibilidad de suscitación a través de una interpelación en el recinto, sobre todo por la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. 16 horas, Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas para analizar justamente algunos aspectos del programa de acción anual de la AGN. Va a estar Juan Manuel Olmos aquí en el Congreso porque venían planteando la preocupación que tiene el Congreso, sobre todo los integrantes de la comisión, que son de la oposición, muchos de ellos, senadores, diputados también, la preside Miguel Ángel Pichetto, sobre la situación actual de la AGN, que no tiene directores nombrados por el Congreso, vencieron sus mandatos. Paralizada. Ese es el gran problema, no pueden firmar ninguno de las auditorías que llevan adelante los informes, ¿no? Por eso viene Juan Manuel Olmos, que fue designado por Unión por la Patria, el principal partido opositor, que perdió las elecciones en el año 2023. Sí, exactamente, es el único que está en funciones. Momento en funciones. Sí, si bien la auditoría sigue funcionando, necesita de la conformación de integrantes, 3 y 3 son, ¿no? De la Cámara de Diputados y 3 del Senado, representando las mayorías. Hay un tema ahí pendiente importante que también va a tener mucha repercusión, la presencia de Olmos en el Congreso, porque esta comisión es una comisión que analiza la ejecución presupuestaria, que ya aprobó el presupuesto del Congreso de la Nación y se analizan las ejecuciones posteriores. Y en simultáneo vuelve a reunirse la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, porque, bueno, ha habido citaciones. En este caso se trata de, obviamente fue citada Karina Milei, pero ya se anunció que no va a estar porque la secretaria general de la Presidencia viaja a Estados Unidos. También se reitera la presencia de Alejandro Melich, también se convoca a María Florencia Sicaro, Roberto Silva y Paulo Stark. Algunos de ellos, no solamente el responsable de la Oficina Anticorrupción, sino quienes también fueron funcionarios de la Oficina Anticorrupción y que la semana pasada, esta semana no, la semana anterior, justamente se negaron a participar, no vinieron, ni siquiera quiso tomar. No, ni siquiera recibieron la notificación. Sí. No, ahora tienen una reiteración estos dos funcionarios que, uno que está en funciones y otra que fue exfuncionaria, ya renunció, que pertenecen a la Oficina Anticorrupción por la investigación interna que hizo el Gobierno Nacional respecto a la promoción de la criptomoneda, de la meme coin Libra, este año, en febrero de este año. Así que va también a ser un debate importante e interesante el que se dé en ese contexto y se reactiva nuevamente. No sé si con los 5, uno ya sabemos que no viene con los 4 presentes, sino con los que vengan y participen de la comisión. Y el miércoles también hay actividad aquí en la Cámara Baja con algunas comisiones. Sí,
con la Comisión de Presupuesto. Que habíamos anticipado a las que ya 13. habíamos anticipado a las 13, que van a ver cómo diagraman. No creo que haya mucho acuerdo entre el oficialismo y la oposición para diagramar el plan de trabajo, pero vamos a ver cómo pueden avanzar. Lo que tiene decidido Unión por la Patria, junto con otros bloques, es que si en fin de octubre no está establecida la fecha de dictamen, van a emplazar con fecha de dictamen el 20 de noviembre. Ah, quieren que se dictamine antes del cambio de miembros de la Cámara. No, y que se trate antes del miembro. Pero de que cambios de fundamentalmente integrantes. se dictamine antes del 20, que se dictamine como fecha tope el 20 de noviembre. Antes de esa comisión, que es a las 13 horas el día miércoles 24 de septiembre, a las 10 va a reunirse en un plenario deporte junto con comunicación e informática, porque van a estar analizando modificaciones sobre la administración de los recursos del Ente Nacional de Alto Rendimiento del Deporte. Hay también una reunión conjunta y a las 11 se queda solo comunicaciones e informática por la creación del programa Bancos Azules, que tiene que ver justamente con la distinción de un banco en el espacio público para distinguir y para concientizar sobre el trastorno del espectro autista. Así que, Silvia, nos vamos a descansar el fin de semana, a abrigarse, a tener cuidado con la lluvia, porque desde el lunes tenemos mucho trabajo. Bueno, sí, vamos a tener muchísimo trabajo. Y felicitaciones a Nato Va para la gente de la colectividad judía, que el lunes a la noche vienen lo que se llaman las altas fiestas. Primero, Año Nuevo Judío y el 2 de octubre, el Día del Perdón. Perfecto, Yanato Va para toda nuestra colectividad. Nos vemos entonces el lunes. Esto ha sido todo aquí en Pasos Perdidos. Como siempre, continúen en Diputados TV.